Hola a todas y a todos, estamos aquí nuevamente en Ciudad Justa, ya en el capítulo 10 más o menos de este programa que llevamos, ¿cierto? Alrededor de 3 meses, ¿cierto? Y estamos nuevamente aquí con Juan Ramón Godoy. Bienvenido, Juan Ramón, gracias Hola, por buenas. estar con nosotros acá. Pedro Carrasco, nuestros Hola, ¿cómo estás? ambos ya amigos, ¿cierto? En este panel hemos apostado asados, hemos hecho varias apuestas y la verdad No, que hasta el día de hoy pendiente del asado seguimos todavía, ¿no? esperando ciertos pagos, pero bueno, con la fe, ¿cierto? La fe mueve montaña, dicen por ahí. Esperaremos. ¿Ah? Y estamos aquí nuevamente, ¿cierto?, para tocar algunos los temas de contingencia nacional. Estamos con la encuesta de IMARC muy fresquita, asociado, ¿cierto?, al tema de la carrera presidencial. Y vamos a analizar primeramente los resultados de la encuesta, luego vamos a hablar sobre algunos otros temas. Y en la segunda parte del programa, ¿cierto?, vamos a hablar sobre inmigración, ya que está súper en boga por estos días, a partir de algunas propuestas, ¿cierto?, de algunos diputados en relación a algunas restricciones que estarían colocando en relación a los migrantes. Y bueno, bienvenidos Pedro, bienvenidos Juan Ramón. Hoy día salió la encuesta de IMARC, ¿cierto? ¿No? Los datos dicen de que la gente estaría espontáneamente eligiendo, ¿cierto?, por Sebastián Piñera un 24%, Guillé un 21%, en este caso Ricardo Lagos con un 7% y aparece Marco Enríquez con un 1%. ¿Qué le parecen los resultados ya entrando derechamente a un año que estamos, ¿cierto?, de las elecciones, Pedro? Bueno, yo creo que la DIMAR, que es la encuesta, tengo entendido, más seria y más respetada, como se llama, por todos los referentes políticos. ¿Sí? Así que lo que dice la DIMAR, perdón, Sí, DIMARC. DIMAR, perdón, es básicamente, es que son tantas encuestas que uno ya al final ya como que se pierde. Pero lo que siempre plantea la DIMAR es como que da la pauta de las cosas que van a ocurrir, y generalmente siempre la DIMAR no se equivoca mucho. Bueno, lo interesante acá que yo creo que ya se está vislumbrando en cada coalición cuáles son sus potenciales candidatos. Yo creo que es indudable que por parte de Chile Vamos, el mejor posicionado, yo lo he dicho en otros también programas, es Sebastián Piñera. Obviamente tiene que haber un ritual interno, como se llama. Piñera tiene que programarse oficialmente, cosa que todavía no hace. Después tiene que participar en el tiro de la primaria y va a tener que competir con otros candidatos de Chile Vamos. Pero yo creo que como van las cosas, el candidato va a ser él. Y por otra parte tenemos el caso, como se llama, de la nueva mayoría, de que bueno, es bastante la diferencia que tiene Guillé con Ricardo Lagos. O sea, estamos hablando de un 7 versus un 22%. Entonces yo creo que ya muy claro, para mí, lamentablemente para mí, como se llama, que el candidato va a ser Guillé. Y ahí va, entonces yo creo que también está muy peleado, porque en el fondo si Piñera son un 24% y un 22%, entonces está dentro del rango de error. Entonces estamos hablando de una pelea bastante estrecha. O sea, yo creo que va a ser lo que va a terminar los próximos meses, tal vez, o este año que tenemos, es justamente ver cómo ambos candidatos se desenvuelven, cómo ambos candidatos, cómo se llama, con sus propuestas frente a los problemas que tiene, cómo se llama, la sociedad chilena. Y yo creo que eso va a ser lo interesante, pero yo creo que ya queda muy claro cómo se llama y no creo que haya mayores variaciones. O sea, el candidato va a ser Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. ¿Qué te parece, Juan Ramón, esta diferencia, que ya que casi el margen de error de un 3%, estaría, ¿cierto?, Guillé alcanzando a Piñera? Ahora, Ricardo Lagos sigue dando, ¿cierto?, la pelea en ese sentido. Se reunió con los empresarios hace unos días atrás y está de otra manera también muy presente en todo el quehacer, ha salido a la calle. ¿En qué momento crees tú que podría explotar una candidatura con más fuerza ciudadana? Bueno, estamos a menos de un año ya de la elección presidencial. Yo creo que hoy día ya se están configurando las distintas fuerzas al interior de cada una de las coaliciones, en este caso con candidatos que en el caso de la nueva mayoría va a tener que definir por primaria. Esta opción inicial de Ricardo Lagos de poder tener todo el apoyo desde el mundo PS-PPD no se dio. Hoy día tiene otros dos candidatos, un exministro como Insulza y también a Fernando Atria. Por tanto, ahí hay un fenómeno más, un paso más que tiene que dar, que tiene que ser las primarias internas del PS, si así se decide. Y en el caso de Guillé yo creo que es un fenómeno porque en definitiva lo que hace es irrumpir como un outsider del mundo político. Yo creo que eso es un fenómeno que hemos visto a nivel, no solamente en nuestro país a través de la figura de Guillé, sino que a nivel internacional. Es decir, aquellas personas que no son parte del establishment, no son parte de la elite política, entre comillas, ¿no? Alejandro Guillé, senador,
han tenido una sintonía mayor con la ciudadanía porque han conectado con los temas que hoy día se están tratando y que se están demandando. Yo creo que la ciudadanía hoy día lo que espera, y creo que ahí está un poco la inflexión que tiene con estas figuras expresidenciables, ¿no? Que mirar la política de una manera mucho más vertical. Hoy día la política es mucho más horizontal, es decir, la ciudadanía quiere un nexo directo con quienes son sus representantes, y creo que ya ha avanzado mucho en eso. Creo que le ha rendido réditos porque finalmente está compitiendo y está en el margen de error en esta encuesta con Sebastián Piñera, que en su momento estaba 15, 20, hasta 25 puntos por sobre todos los otros candidatos. O sea, ahí creo que el próximo año, durante el próximo año, ahí ya cuando venga el debate más duro, yo creo que se van a marcar un poco las diferencias también y las opciones que la ciudadanía tenga por votar, por las temáticas que hoy día está instalando dentro de lo que se requiere que sea una agenda de gobierno. Ahora también hay un dato súper importante en relación a la encuesta de IMARC, asociado netamente al tema presidencial, que a la pregunta sobre el nivel de conocimiento de los candidatos, Piñera tiene un 99%, Lagos tiene un 99% y Guillé tiene un 86%. Por lo tanto, el potencial de crecimiento de Guillé hoy día es muy amplio, finalmente, con respecto a Piñera, que ya ha logrado un tope de 100% de nivel de conocimiento. Por lo tanto, lo que le queda aún por crecer en este año a Guillé también es importante. Es un dato no menor, porque a excepción de Bachelet Matei, que fue una distancia muy amplia, las elecciones anteriores siempre han sido muy ajustadas. Recordemos de Lagos con Lavín, donde fueron 60.000 votos, 30.000 votos. 30.000 votos la primera vuelta, finalmente. Claro. En el caso también de Piñera con Eduardo Frei, fueron cerca de 100.000 votos. 100.000 votos, claro. Es decir, casi un voto por mesa, la diferencia que tienen. Un voto por mesa electoral. Entonces, las diferencias hoy día yo creo que se van a ir acortando y va a ser una batalla muy reñida. Vamos a tener más de 2 candidatos. Yo creo que van a ser alrededor de 5 a 6 candidatos presidenciales que van a estar en primera vuelta y que el nivel de conocimiento le permita a Guillé tener un avance mayor, porque imagino que en las regiones más extremas, en el sur, claro, sí, no es un personaje político conocido. Pero ahí, sí, ahí me gustaría aportar lo siguiente. Yo creo que se plantó al principio, o sea, es el fenómeno Guillé. Yo creo que el fenómeno Guillé es muy asimilable en su momento, obviamente con sus características, con lo que pasó con la presidenta Bachelet en su primera, digamos, inclusión como candidata del 2005. Y Guillé es una persona que viene del mundo de las comunicaciones. Tengo entendido en su momento fue el periodista o el personaje más querido de la televisión chilena. Entonces, una persona que es conocida justamente de ese ámbito. Entonces, Guillé, yo creo que lo que él tiene en este momento y por qué yo creo que ha tenido tal vez mayor adhesión ciudadana, justamente porque tiene esa capacidad como comunicador, que yo creo que lo encuentro muy destacado, de justamente de hablar de aquellos temas, como se llama, del punto de vista que a la gente como que le interesa. Entonces, lo que se llama lo políticamente correcto. Entonces, Guillé es una persona, de mi punto de vista, yo creo que ese va a ser, cuando ya se definan las candidaturas, su talón de Aquiles. O sea, yo creo que Guillé no es incombustible. O sea, Guillé yo creo que llega a un punto que va a tener que empezar a concretizar sus propuestas y dejar, como se llama, este discurso, como se llama, de querer quedar bien con todo, picotear por acá, picotear con la extrema izquierda, picotear con los evangélicos, picotear, como se llama, con el Partido Socialista. Entonces, yo creo que le falta el sustento. Entonces, justamente ese 86% que tiene, como se llama, ahí de más o menos una diferencia de tal vez de 12 puntos que tiene, como se llama, de conocimiento, él va a hacer lo imposible, como se llama, justamente, y va a ocupar todas sus cartas para, como se llama, para tener este conocimiento, y va a usar muy bien, como se llama, todas sus habilidades. El miedo que yo tengo es ese. El miedo que yo tengo, como se llama, es que cuando sea digamos, el enfrentamiento entre Piñera con Guillé, se juegue nuevamente el futuro del país. O sea, nosotros ya tenemos el caso, como se llama, de que la elección pasada, una candidata con un programa que era impracticable, ganó. Entonces a mí el miedo que me da, como se llama, que Guillé, si gana, ¿qué es lo que va a hacer? Y por eso a mí el candidato, voy a insistir, lo voy a decir nuevamente, a mí quien me da mayores garantías de que en el fondo el futuro del país no se esté jugando, que sea un enfrentamiento entre Sebastián Piñera con Ricardo Lagos. Yo creo que ahí no se juega el futuro del país. El enfrentamiento con Guillé no me... Bueno, a mí lo que me... Porque esto es más desde el deseo, ¿no? Yo creo sí, no, obviamente, eso es... yo creo que tiene que ver un poco también... Absolutamente. Tiene que ver un poco con... en la catarsis que uno hace. Como ver el escenario político que hoy día se está gestando.
Yo creo que hoy día la ciudadanía cambió. Hasta hace 10, 20 años atrás los programas de gobierno se hacían en una oficina con un grupo de intelectuales quizás, donde nos indicaban qué es lo que se iba los a tecnócratas plantear, del poder, y con eso se había un programa de gobierno. Hoy día hay una ciudadanía que tiene mucho más acceso a la información, que quiere participar y quiere marcar la agenda de los gobiernos. Hoy día estamos hablando, en el segundo bloque vamos a hablar un tema que es muy interesante con respecto a los migrantes, ¿no? Pero con respecto a la educación, con respecto a la reforma previsional, con las FP, son temas que ha ido instalando la ciudadanía y que cuando se instalan desde la ciudadanía suena a veces complejo, que siempre es populismo. El sector político, cuando hay algo instalado desde la ciudadanía, no es que es populismo, no es populismo. Son realidades que hoy día están produciendo una crisis en algunas áreas de la sociedad chilena, que tienen que tener una respuesta desde el Estado y tienen que tener una respuesta desde programas de gobierno que cada chileno y chilena va a ir a votar el próximo año en octubre. Así que ahí parece que ese es el punto. Ese es el tema. Ese es el punto. Es que ahí es donde entramos en un juicio, yo creo. Pero, o sea, está bien, yo creo que también recepcionar cómo se llama, cuál es digamos, lo que la gente quiere o cuáles son las necesidades reales, me parece muy bien. Pero a mí lo que no me gusta es cuando esa, como digamos, recepción no está acompañada de una forma concreta y una forma responsable. Y eso, por ejemplo, pasó, ¿qué más claro con el tema de la educación? O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo que haya educación de calidad, gratuita? Pero al final no pasó a ser un eslogan. Y al final, cuando se implementó su parte de la política de aplicarla, fue un desastre. Entonces ese es el tema. O sea, ¿cómo nosotros lo aplicamos? Pero ahí en total, Pedro, lo que pasa es que no podemos decir que la ley de inclusión es un desastre. No, para nada. La ley de inclusión ha sido un aporte pero fundamental dentro de una educación que era segregada, que seleccionaba, que discriminaba. Es decir, las políticas públicas en su implementación y en su instalación son buenas o malas, o más o menos podríamos decir, pero no podemos nosotros concentrarnos en el debate que se da en el Congreso, que es más bien un debate político y que es más bien de eslogan. Que es el tema. Es que es más bien de eslogan. O sea, cuando se hablaba de la educación en Chile, cuando se hablaba de la reforma, de la cuña, que podemos tener un acuerdo de 5 que minutos de fama. Efectivamente puede haberse presentado un mal proyecto, que hubo una discusión, pero sale un proyecto de ley que hoy día va a tener un efecto en educación. Pero aquí también hay un peligro, que también es parte de la regla de la democracia: no se puede tutelar todo desde el Tribunal Constitucional. O sea, yo ahí comparto, quizá ahí vamos a discrepar, pero es parte de nuestro sistema, un sistema heredado, un sistema construido desde la dictadura, pero que en definitiva hoy día el Tribunal Constitucional es una tercera cámara. Ahora, para decirlo con todas sus letras, y no creo que sea el modelo o cómo nosotros debemos construir la democracia. Es importante y cómo finalmente además el Estado se hace cargo de los temas, porque o sea, en los años 90, cuando finalmente se vuelve a la democracia, solo para un ejemplo, los colegios en Chile estaban devastados. Finalmente, mucha gente lo que quería era que los colegios inmediatamente, no sé, que la infraestructura finalmente fuera mejor. Pero ¿por dónde se parte de otra manera en los años 90? Se parte con comenzar a darle alimentación a los chiquillos que no tenían alimentación. Por lo tanto, hoy día, claro, posiblemente en estas reformas que quieren avanzar mucho más, estamos en una fase, ¿cierto?, en la cual a lo mejor la transición es mucho más lenta, con mucha crítica de algunos sectores, pero en el fondo, ¿cierto?, y la meta final no es menor finalmente, porque la gratuidad, por ejemplo, la calidad, son temas que no son fáciles de llegar a ser, no es en 4 años, no es en 5 años. Y creo que también ahí es importante hacer notar de que las reformas que hoy día este gobierno, y que también vienen del anterior, ¿por qué no decirlo?, son reformas que en 20 años más finalmente van a hacer de este país, de la gente, un país mucho mejor. Claro, o sea, yo creo que las reformas en sí siempre son necesarias. Yo creo que es innegable que nuestro sistema de educación heredado de la dictadura, justamente cuando se cometió la aberración de municipalizar cómo se llama la educación, se municipalizó la salud, fueron medidas como se llama que yo creo que demostraron a lo largo del tiempo cómo se llama que no fueron las más adecuadas. O sea, una municipalidad, su core business, como se dice, no es justamente el tema de dar educación. O sea, la municipalidad tiene otro sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces me parece muy bien cómo se llama que haya reformas, que se vea la forma de mejorar la calidad. Pero el tema cuando yo aplico reformas, digamos, ideologizadas. Por ejemplo, yo siempre he encontrado cuando el ex ministro Izaguirre dijo esa frase horrible, cuando hizo la analogía de los patines, cuando dijo que no, que había como dos, digamos, sí, que los que estaban en la, como se llama, en la educación pública están un poco menos a pie. Hay dos tipos de estudiantes. Y otros en patines. Entonces lo que había que hacer era bajarlos de los patines. O sea, encontré horrible. O sea, eso demostraba cómo se ha sentido de nivelar para abajo. Y en el fondo lo que queremos nivelar para arriba, darle la mejor educación a nuestra gente, a nuestros niños. Sí, lo que pasa ahí es que, insisto, tiene que ver más allá de las analogías y los ejemplos que se dan. Pero que fue el ministro de Educación en su momento. Tiene que apuntar efectivamente a tener leyes
y un proyecto de ley que yo concuerdo en que muchos de ellos no estaban bien presentados, pero que en definitiva, cuando caemos en esta lógica muy de nuestra idiosincrasia, el todo o nada, ¿no? Es todo un desastre, está todo bien, está todo mal. Blanco-negro. No, acá se dio un avance importante. Yo soy profesor y yo creo que la ley de inclusión lo que hace es nivelar esto, porque se parte de un diagnóstico de la profunda desigualdad que tiene Chile. Así es. O sea, que hay jóvenes que están en un colegio particular donde los papás tienen el poder socioeconómico para poder pagar esa educación y que van a tener un buen resultado. Pero si ese mismo joven tú lo llevas a un colegio municipal, va a sacar igual 850 en la PSU, porque tiene que ver con el capital cultural. Entonces, ahí es donde los colegios y el desafío educacional es decir, no importa de la cuna que venga, sino que el modelo educacional, Emparejar la cancha, eso. el proyecto educativo que nosotros vamos a entregar es para el niño que no tiene acceso a un buen salario, su papá no tiene un buen ingreso socioeconómico o el hijo de un empresario. Esa brecha es la que se tiene que cortar. Ahí yo creo que se ha avanzado. Se ha avanzado harto. En el caso de las universidades, 140.000 o 180.000 jóvenes que estén en gratuidad hoy día me parece que es un avance. Sí, claro. Es un avance importante. Pero eso es un tema de educación, digamos. Ahora también tiene que ver con los niveles de acceso que debe tener además la media chilena. Finalmente el ingreso per cápita se superó los $20.000 y obviamente la gente que supera los 20 quiere mejor, cada vez quiere más cosas y por eso además también yo creo que la demanda está sobre estos temas. Y bueno, volviendo un poco al tema, por estos días, ¿cierto? Se va a reunir la nueva mayoría, ¿cierto? Con la moneda para poder ver priorizar los últimos 50 proyectos de ley antes que termine el gobierno y a partir de ello creo que vamos a ir viendo cuáles van a ser las priorizaciones de una cantidad de 150 proyectos para ir terminando este gobierno. Así que vamos a ir viendo cómo se va decantando este tema. Sus equipos funcionan extraordinario, todo está bien, así que no hay problema. Yo creo que ahí hubo un error efectivamente en la cantidad de proyectos Sí, claro. que se quiso instalar para reformar. Y esto tiene que ver mucho también con la lógica del sistema presidencial que tenemos. O sea, son 4 años en que finalmente lo que tú instalas como proyecto de ley en el primer año y parte del segundo es lo que tú vas a concretar en el cuarto. Es decir, es casi una carrera frenética. Esto más allá del juicio que se puede hacer de que efectivamente hicieron buenos o malos proyectos, porque en algunos casos los proyectos no estaban buenos. Y eso con errores hasta y hay una crítica transversal con respecto incluso al propio comité político para eso. Pero yo siento que en esta última etapa, y esto por el bien del país, estas 50 priorizaciones tienen que estar centradas en educación, tienen que estar centradas en salud, tienen que estar centradas también en el tema de seguridad ciudadana con delincuencia, todos los proyectos de ley que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad pública, pero no se puede pensar que el Congreso va a poder llegar a poder tener un funcionamiento perfecto. Máximo 50 proyectos de ley va a poder sacar. Bueno, veremos qué va a hay ir un pasando. tema, a mí lo que me preocupa, independiente, se pueden hacer las priorizaciones que se quieran y me parece correctamente. Pero si nosotros tenemos un ministro secretario general de la presidencia, que justamente su labor principal es impulsar los proyectos, tener los puentes como se llama con los parlamentarios, tanto de gobierno como oposición, y tenemos un ministro, Izaguirre, completamente deslegitimado, con puentes cortados prácticamente con todos los partidos, o sea, yo lamento siempre ser en este programa ser el laborero, pero yo no creo que pase más allá de buenas intenciones. Además, el próximo año los parlamentarios van a estar pensando en su reelección. Entonces yo creo que lamentablemente el último año nunca es el más adecuado para impulsar muchos proyectos de ley. Es para ir cerrando, finalmente. Es para ir cerrando y segundo porque también lamentablemente se contamina con la política. Porque lamentablemente las coaliciones políticas son bastante mezquinas. Y como se quiera, en el fondo el objetivo va a ser, en el caso de, por ejemplo, de Chile Vamos, recuperar el poder, en el caso de una mayoría, mantenerlo. Entonces siempre va a estar de por medio el mezquino interés político particular, así que una lástima. Bueno, veremos finalmente cómo este asunto. Ahora, quería tocar un tema que es importante, que por estos días, ¿cierto?, anda dando vueltas por aquí y por acá, que tiene que ver con que, hoy día vemos a Piñera, vemos a Lagos, ¿cierto?, pero además, ya que este programa llega a un segmento evangélico, ¿cierto?, también por ahí han habido algunas ideas, por ahí han salido algunas personas, ¿cierto?, que están tratando de levantar un candidato presidencial evangélico. Yeah. Ahora, eso de otra manera, ¿qué piensan ustedes finalmente? La capacidad de articulación que tenga la Iglesia Evangélica. ¿La Iglesia Evangélica está destinada a llevar un candidato evangélico? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son
ventajas, ¿cierto?, de llevar un candidato a la presidencia evangélico, que hoy día finalmente no marca en ninguna parte, es independiente, va por dentro de un partido, suenan hoy día muchas voces y aparecen partidos políticos evangélicos en el norte de Chile, al parecer se van a generar algunos otros más aquí en la región metropolitana. ¿Cómo ven ustedes la configuración de un candidato presidencial evangélico? O sea, yo ¿Cómo lo ven? creo que por el momento es, bueno, que tal vez los hermanos me van a querer ahí matar, pero yo creo que por el momento es prematuro. Yo creo Muy que prematuro, ¿no? Yo creo que por el momento lo que hay que hacer es articular a los hermanos. Yo creo que lo primero que ni siquiera sabemos quiénes somos, o sea, ni siquiera nosotros, bueno, supimos que llevamos una cantidad de candidatos para la vez pasada, sabemos que tenemos una cantidad de alcaldes, 3 alcaldes que son hermanos, evangélicos, pero en el fondo no tenemos una plataforma programática común, no sabemos, digamos, desde el punto de vista, digamos, político, cómo se llama, con quiénes contamos. Entonces yo creo que tenemos que empezar, como se llama, como dice, no poner ¿cómo es la expresión? La carreta entre los bueyes. Entre los bueyes. O sea, yo creo primero Bueno, hay unas frases peores para eso, para decirle eso, la verdad, pero... Pero en el fondo, que lo que quiero decir es que no hay, no nos adelantemos. Yo creo que todo a su momento, a su tiempo. Yo creo que primero tenemos que formar un movimiento de cual, como se llama, tengamos dentro de la sociedad, tengamos políticos dentro, como se llama, ya tenemos concejales, alcaldes, próximo año tal vez vamos a tener candidatos a diputados, senadores. Entonces, primero, instalar en la agenda pública cuáles son los temas que nosotros como pueblo evangélico nos interesa poner. Entonces, yo creo que esa es la primera patita que tenemos que hacer. Y después yo creo que tiene que poner, pero esto es a largo plazo. Sí, pero el gran temor que yo veo, disculpa Juan Ramón, yo creo que tiene que ver con que el mundo evangélico no debe votar por los evangélicos solo por ser evangélicos. No. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo previo de propuestas, de propuestas país, tiene que haber una responsabilidad asociada, ¿cierto?, a las personas que tienen la intención de ir como candidato, de poder ver los temas país. No basta con ser evangélico para que la gente evangélica crea o que crea que de otra manera, por ser que evangélico, tiene que votar por mí. Juan Ramón, no sé qué opinas tú. Mira, yo creo que la pregunta es que como cristianos, ¿cómo nosotros podemos incidir efectivamente y permear nuestra sociedad? Yo creo que ahí es donde está, cómo nuestra cosmovisión cristiana finalmente se ve reflejada en un Estado, en un gobierno, en las leyes de un país. Y ahí yo creo que muchas veces la tentación es mirar y decir, con el presidente cristiano lo vamos a hacer. Yo creo que hay pasos que se deben ir dando, sobre todo en este nivel de influencia que debemos ejercer. En muchos países donde tenemos presidentes cristianos han terminado en escándalo de corrupción, ¿no? Sí. Y básicamente porque no tuvieron el sustento o la plataforma o los equipos de trabajo que le permitieran presentar una propuesta país o resguardarse también de todos estos temas que son muy complejos en los temas de Estado. Me parece que los pasos correctos tienen que ver con primero la participación de nuestros hermanos y hermanas en el mundo público. Yo creo que ahí hay una etapa muy importante, sobre todo los gobiernos locales, con los concejales, los alcaldes, con gente que esté hoy día liderando proyectos, no solamente desde lo político, sino que desde la sociedad civil. Es decir, desde temáticas que hoy día se están tratando. El movimiento de la educación, hubieron muchos jóvenes cristianos que estudiaron educación. Vamos a estar un rato más con un joven que está en el tema de migrantes. Estamos hablando de gente que estuvo metida en el mundo de la AFP, es decir, liderando temas que hoy día den sentido y que presenten una propuesta y un programa para la ciudadanía. Ahora, por ser evangélico, yo creo que corremos un riesgo. De partida, lo he planteado en otra oportunidad de los partidos evangélicos, yo creo que ahí se corre un serio riesgo porque la misión de la iglesia es otra. Claro. No es ideológica. Y ahí es donde muchas veces se ha confundido y la experiencia en América Latina hablan que efectivamente los partidos que se han conformado con este concepto evangélico finalmente no han tenido buenos resultados, digamos. Yo soy más bien de la idea de que desde las distintas plataformas, tanto desde los partidos políticos como independientes, en hermanos que tengan claridad y convicción de fe puedan participar en el mundo político. Bueno, vamos a irnos a una pausa, ¿cierto?, para seguir conversando luego con nuestro invitado, ¿cierto?, que va a hablar sobre el tema de inmigración, así que nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente.
pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bueno, estamos de vuelta y nuevamente acá después de esta hermosa canción que hemos escuchado, ¿cierto? Y estamos, quiero presentarles a un amigo, ¿cierto? Que trabaja con inmigrantes. En la segunda parte del programa vamos a trabajar ahora sobre migración. Y quiero presentar a Ignacio Cid. Ignacio, bienvenido Muchas a este gracias, panel. Edgardo. Gracias por venir. Nos contactamos ayer rápidamente, Así es. ¿cierto? En virtud de los acontecimientos de los últimos días, la verdad. Así es. Y te agradezco que hayas venido.
Ignacio trabaja en el Servicio Evangélico Migrante, así que yo espero que nos cuente un poquito sobre lo que están haciendo y eso también relacionado con las últimas declaraciones que hemos tenido durante los últimos días de algunos diputados, ¿cierto? Sí, claro. Incluso de algunos candidatos como Sebastián Piñera, Sandón, que felicitó a Piñera más encima, ¿cierto? Y además poder conversar sobre lo que está pasando. Cuéntanos, Ignacio, bueno, primero de todo, ¿cuántos años tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Desde cuándo estás en este grupo? Bueno, mi nombre es Ignacio Cid, tengo 24 años, estoy terminando el magíster en Sociología, yo soy sociólogo titulado de la Universidad Católica y afortunadamente Dios me ha dado el placer de liderar este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto que me sobresee largamente, tenemos 40 voluntarios trabajando, atendiendo a más de 150 personas a la semana, trabajando con muchas comunidades nacionales a través de una organización paraeclesiástica no gubernamental que se llama Servicio Evangélico Migrante y cuyo lema, digamos, es ser un brazo de la Iglesia que la asiste en el proceso de recepción de las comunidades migrantes e incidir públicamente para su integración y no discriminación. ¿Y qué te parece el trabajo con los migrantes? ¿Qué para ti son los migrantes en Chile? Porque como dato, ¿cierto? Podemos decir que el 2,7% de la población chilena es migrante, alrededor de un poco menos de 500.000 personas. ¿Qué ha sido para ti trabajar con migrantes? Más de lo que significa para mí, yo diría qué significa para el país. La inmigración para el país significa una tremenda oportunidad, no solamente porque los migrantes son más productivos, tienen mayores tasas de actividad, tienen mayores niveles educacionales, porque son más emprendedores que los chilenos, sino porque además le ayuda a una cultura que en general ha sido muy homogénea, muy parecida, y nos ayuda en ese sentido a celebrar la diferencia. Y en un segundo sentido también le ayuda a las iglesias, porque las iglesias también son en general comunidades muy homogéneas, y lo interesante es que hay muchas nacionalidades que se están empezando a integrar a las comunidades eclesiásticas, las iglesias locales, y eso hace que las iglesias se enriquezcan. Entonces, yo diría, lo que significa para el país, la emigración es una tremenda oportunidad de recibir a personas que vienen a buscar nuevos horizontes, buenas oportunidades y sobre todo también a personas que son sujetos de derecho y vienen a ejercerlos en un contexto distinto. Recordemos que todas las convenciones de derechos humanos nos recuerdan que existe un libre tránsito de las personas, que las personas no son árboles que nacen enraizadas al territorio. Y por lo tanto, desde el Servicio Evangélico Migrante hemos hecho un esfuerzo significativo desde pensar la migración no simplemente desde una perspectiva utilitaria, que es decir, ellos nos sirven como recursos productivos, ni tampoco la perspectiva sobre la cual se asienta la ley, que es la perspectiva de la seguridad nacional, que nos sugiere que la migración es una amenaza para la cultura, para la idiosincrasia del país. Sí. Es un enfoque de derechos humanos y de dignidad. Sí, Ignacio, bueno, estamos claros que estos últimos días, ¿cierto?, hemos tenido ciertas declaraciones, algunos diputados que además, algunos dicen, ¿cierto?, comentan por ahí que podría ser una ola de lo que fue, ¿cierto?, la elección de Trump y todas sus políticas migratorias. ¿Qué te parece a ti finalmente lo que ha pasado en relación a estas restricciones, a estas condiciones que están poniendo finalmente para los inmigrantes estos diputados? Claro, habría que decir varias cosas. Primero podríamos indicar que el flujo migratorio en Chile ha aumentado significativamente y hoy día estamos liderando uno de los flujos migratorios en América Latina. Eso, que parece ser preocupante para algunos, es francamente muy interesante contrastar con los datos. Porque Chile, como decía Edgardo, tiene un 2,7% de la población que habita nacida en otro país, es decir, migrante o extranjero. Si uno lo compara con el promedio mundial, Chile está abajo, por ejemplo. Tenemos un 2,7 versus un 3,2% del promedio mundial. Si lo comparamos con Argentina, Argentina tiene un 4,6% de su población migrante. Estamos bajo Argentina. Ahora, si lo comparamos con el club de los países ricos, a los que siempre queremos, ¿verdad?, suscribir, vemos que la OCDE tiene un 14% de su población migrante y así podemos seguir. Suiza tiene un 25% de su población migrante y hay países en el Golfo Pérsico como Kuwait que tienen un 80% de su población migrante. Ahí te encuentras a un nacional y tienes que felicitarlo por haberlo encontrado. Entonces, eso te habla de que la migración vitaliza los países, vitaliza su economía, la hace más próspera, más productiva. Ellos vienen a aportar con trabajo, recursos, pero eso no es suficiente. Ellos además son sujetos de derecho que vienen a vivir aquí. Y por lo mismo te reitero la pregunta, ¿cuál es tu apreciación con respecto a las últimas declaraciones? Porque vemos de otra manera que se quiere elevar, ¿cierto? Eso es lo que la gente finalmente percibe en la calle, que se quiere elevar esta restricción a los migrantes. ¿Qué te parece? ¿Es justa, injusta, es buena, mala? Perfecto. La mayoría de las personas que dicen que hay que aumentar las restricciones lo hacen sin conocer la condición actual de la ley.
La condición actual de la ley, yo les comentaba, somos uno de los países que están liderando el flujo migratorio y sin embargo tenemos la ley migratoria más antigua del continente, una ley de 1975, que de hecho ni siquiera es ley, es decreto ley porque se pasó sin Congreso. Oye, bueno, vamos a abrir un poco el panel, ¿cierto? Para que más pueda entrar a la conversación Pedro y Juan ¿qué les ha parecido finalmente? Primero que todo, felicitarte, Ignacio, por el trabajo que estás haciendo, creo que es súper importante. Todo un equipo. Bueno, y el equipo de todo, pero obviamente representado por ti en este lugar, te felicidades. Y bueno, abrir la conversación sobre lo que estamos conversando acá. Mira, lo primero felicitar a Ignacio con el equipo porque creo que es parte de los principios que vivimos. El migrante viene con toda una carga, ¿no? De desarraigo, quizás buscando oportunidades. Y si nosotros vamos al texto bíblico, Jesús mismo fue un migrante en un momento determinado. Él tuvo que salir a otro lugar, incluso recorrió mucho en su ministerio. Entonces, Sí. Creo que el hecho de el acoger, el darle una mano a quien viene llegando a nuestro país, me parece que es parte de lo que tenemos que vivir como cristianos. Eso, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Que nuestros principios tienen que permear las políticas públicas, nuestras acciones. Yo creo que a eso está apuntando el trabajo que está haciendo también Ignacio. Ahora, yo creo que aquí hay un cambio cultural muy fuerte que tiene que insertarse en Chile. La Constitución del 33 establecía que en Chile éramos todos chilenos. Puede parecer como algo normal, ¿no? Pero no era así. Es decir, constitucionalmente nuestra historia y nuestro alto mestizaje nos ha hecho reconocernos como homogéneos. Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años Chile se ha transformado en un país muy cosmopolita, de mucha migración, lo cual tiene que generar un cambio cultural también de relación con los migrantes. Y eso como protestante, como evangélico, lo podemos entender muy bien. Si de hecho el evangelio en nuestro país llega a partir de ¿quiénes? Así es, de migrantes. Llega a partir de ¿quiénes? De misioneros que llegan al sur de Chile, de la colonización. Disculpe, y que además los primeros cultos evangélicos en Chile se hicieron en los barcos de estos inmigrantes que no podían tener culto en el territorio chileno. Y de migrantes, y conectándolo también con lo que decía Ignacio con respecto a revitalizar, con respecto al aporte que hacen. Muchos conocemos el caso de Diego Thompson con su sistema lascasteriano, gente que incidió también en las políticas públicas de los países en donde está. Entonces, yo creo que aquí hay un peligro, y yo quiero recoger lo que dijo Felipe Berrío, el sacerdote jesuita, donde cuando se quiere politizar y transformar el tema de los migrantes en un discurso político. Yo creo que ahí se cae en un grave error y además en una estigmatización, en un prejuicio contra quienes hoy día son migrantes en nuestro país. Las estadísticas lo dicen. En la mañana leíamos que la propia PDI planteaba de que un número mucho menor de los delitos cometidos en Chile son hechos por migrantes. Así es. Y que en definitiva los propios medios de comunicación, cuando hablan acerca de un hecho de violencia, dicen el ciudadano colombiano, el ciudadano peruano, el ciudadano, colocándole primero el nombre o la nacionalidad, lo cual está generando, digamos, una discusión muy compleja en cuanto al tema de lo que deben ser las políticas públicas de los migrantes. Ahora podríamos pensar que a partir, ¿cierto?, de que estamos ya finalmente un año súper electoral, y algunos podrían pensar de que hablar de inmigrantes, ¿cierto?, atrae votos, y por eso que de otra manera vemos a estos diputados que colocan el tema, ¿cierto?, elevando las restricciones, y además salen unos precandidatos presidenciales avalando finalmente estos temas. ¿Cómo ven ese tema finalmente de colocar, y además con una declaración que relaciona inmigrantes con delincuencia? ¿Cómo se ve esa discusión? ¿Es realmente así? ¿Es igual inmigrante, igual a delincuencia, Pedro? O sea, yo creo que coincidiendo ¿Fue un con- error la declaración? Coincidiendo con Ramón, yo creo que cuando los temas se contaminan con la política contingente, yo creo que ahí es cuando se distorsiona. Yo también, bueno, primero que todo yo quiero felicitar, ¿cómo se llama?, a ti y a todo tu grupo por lo que están haciendo, porque yo creo que es importante darle un enfoque más profesional, más técnico al tema de la inmigración. Yo creo que para el resto, nosotros que somos neófitos en el tema, obviamente nos falta mucha más información. Así es. Entonces, yo creo que bueno, en su momento lo planteó el senador Sandón, después yo creo que también Sebastián Piñera también lo planteó, de mi punto de vista, bastante desafortunado. O sea, yo creo que relacionar delincuencia con migración es un despropósito. Yo creo que la delincuencia tiene que ver con es una situación bastante local, que tiene que ver con factores muy nuestros. Y yo coincido mucho que el migrante que llega a Chile justamente viene en busca de horizontes de mejores condiciones laborales, busca, ¿cómo se llama?, una mejor vida, ¿cachai?, calidad de vida que en sus países de origen.
Entonces yo creo que es realmente es una xenofobia y también un chauvinismo exagerado estar, ¿cómo se llama?, relacionándolo. Yo, por ejemplo, y también otra cosa también para aprovechar también digamos ahí la instancia, yo tengo acá el proyecto, o lo que se va, los diputados de Chile Vamos, lo que están planteando respecto a la ley de migración. Justamente, me voy a dar un minuto. Lo que ellos plantean básicamente es que el migrante tiene que tener un patrimonio suficiente para permanecer en Chile que permita cubrir sus necesidades fundamentales, ejercer una profesión u oficio y solidar la cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil 90 días contados desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia e informar cualquier cambio de domicilio. ¿Y cuáles serían las sanciones que estarían proponiendo? Sería pago de multa de beneficio fiscal de 2 a 5 UTMs. En caso de reincidencia, ahí se recuperaría el permiso otorgado. Entonces también yo creo que también tener harto cuidado de tampoco crear una psicosis. O sea, tampoco aquí lo que plantea Chile Vamos, no que queramos que vayamos a expulsar a todos los migrantes, por el contrario. O sea, la idea, ¿cómo se llama?, es dar las garantías que ellas pueden tener una permanencia tranquila. Oye, y ahí Ignacio, volviendo, y espero que cuando te quedes en la comunidad también nos puedas intervenir, porque aquí nosotros, como nos gusta hablar, podemos hablar 2 horas. Primero que todo, preguntarte, ya que tu experiencia de 6 meses, primero que todo, ¿el chileno es racista? Y segundo, ¿cuáles son, a partir de la idea de Chile Vamos, cuáles son a tu modo, a tu modo de ver, cuáles son los desafíos que hoy día el país tiene que enfrentar en relación a los migrantes? El chileno es racista. Es racista primeramente en un racismo cultural y después en un racismo que yo llamaría de microracismo. Si uno ve, por ejemplo, el mapa de la discriminación y el racismo que saca la Universidad de Chile junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2014, sugiere, por ejemplo, que gente de derecha y gente de izquierda es racista por igual. Uno pensaría que el internacionalismo de la izquierda, ¿verdad?, lo ayuda a ser menos racista, ni un poco. Nada. La derecha es lo mismo. Ahora, hay que fijarse en eso, porque en ese mismo mapa de la discriminación y la intolerancia sugiere que de las comunidades religiosas más discriminatorias, la Iglesia Evangélica es la primera, con un 35,7% seguido por la Católica. Así que ahí hay un trabajo que nosotros como Servicio Evangélico Migrante queremos hacer de concientización y sensibilización, así que aprovecho también esta instancia de invitar a todas las iglesias que nos quieran contactar a poder llevar los talleres que nosotros estamos implementando. Sí, antes de pasar al tema de cómo puedes vincular también a tu iglesia, pero además, ¿cuáles son los desafíos que tú ves hoy día en relación al país? O lo hablábamos en el primer bloque, los desafíos en los próximos años de Chile, ¿cierto? Como un país que cada vez se ve mayormente penetrado por migrantes. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves? El desafío mayor siempre es la interculturalidad, el buscar formas y vías de integración de los migrantes que no sean asimiladoras, que no sean chilenizantes, es decir, cuando nosotros trabajamos en el Servicio Evangélico Migrante enseñando el español a los muchachos, asistiéndolos jurídicamente con visa, dándoles asistencia psicológica, dándoles amistad, sirviéndoles once, dándoles un ropero y útiles de aseo, lo que tratamos de hacer también es de enriquecernos de su cultura, de aprender más, por ejemplo, sobre Haití, sobre Venezuela. Trabajamos también con comunidades musulmanas en patronato a los que les enseñamos español. Enriquecernos de su cultura, saber más de ella, poder conocer y no estigmatizar que por algo que se hace distinto, entonces allí hay un racismo. Y ojo que cuando yo les hablaba de microracismo, está también muy presente en nosotros, de ver inmediatamente como precarizada la migración y verla como de modo condescendiente. Pucha, él es afroamericano, afrodescendiente, necesita más ayuda, hay que ayudarlo. ¿No? Allá hay un sujeto que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene una dignidad altísima y que es un sujeto de derechos que puede ejercerlos libremente en el país. Sí, mira, yo creo que es súper interesante, sobre todo porque el cambio cultural y nos revela también cuál es nuestra condición como iglesia. Porque en definitiva, lo conversábamos fuera de pantalla, yo pertenezco a una iglesia donde cerca del 10% son migrantes. Y que puede parecer que hay una aceptación muy importante, pero también pueden haber ciertos rasgos que tienen que ver no con la intención, y aquí no quiero jugar la intención de las personas, tiene que ver con la cultura. Nosotros tenemos un alto grado de mestizaje, por tanto, la diferencia que hoy día se está viendo en nuestra población. Yo soy de una ciudad que es de una capital regional, donde hace 15, 20 años atrás ver una persona de raza negra era algo... Etnia, no raza. Una etnia, era algo que todos se daban vuelta para mirar. ¿Por qué? Porque era diferente. Entonces, el marcar la diferencia, la alteridad, la empatía es lo que se tiene que enseñar. Porque aquí lo que pasa es que simplemente no se puede transformar en una batalla.
ya a nivel escolar se hay avance. A mí me tocó en la Superintendencia de Educación, por ejemplo, tener muchos casos de hijos, incluso de personas que no estaban legalmente en Chile, pero tienen todos los derechos educacionales en Chile. A excepción de este lunar del RUT 100, ¿no? Que es una falta grave que se acaba de eliminar. Pero tenían derecho a subvención, tenían derecho a la ley CEP, tenían derecho independiente de la situación jurídica de sus padres. Se tiene que avanzar en una legislación que sea acogedora, no una acción como hoy día, y yo creo que son muy desafortunadas las frases de tanto de Piñera como Sandón, discriminatoria o que asocian a la delincuencia. Porque eso ya, para líderes de opinión que tienen el 99% de conocimiento, una opinión de esa, claro, es asumida como una realidad. Entonces yo creo que ahí hay un peligro. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, una chica sobre esta forma de integración. Fíjate que es muy importante ser consciente sobre lo que la literatura llama los microracismos, los micromachismos, porque perfectamente podemos integrar, ver una persona igual que nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con chiquillos haitianos, y un chiquillo haitiano me dice, a mí en la pega me dicen el máquina, porque cargo muchos sacos, y todo el mundo me pega en la espalda y me dice muy bien. Pero ¿qué hay detrás de ese ejemplo? Un abuso puede ser, ¿no? Que a él lo hace abuso, cargar la claro. pega más pesada. Y en las iglesias, por ejemplo, a los hermanos que se les pide mover los instrumentos, hacer cosas de trabajo más manual, son a los hermanos afrodescendientes, a los hermanos negros. Entonces, hay veces en que, no por mala intención, como tú decías bien, somos presas de microracismo que no estamos lo suficientemente conscientes. Ahora, sobre los dichos específicos de Chile Vamos. Chile Vamos está sugiriendo políticas públicas que sean más restrictivas. El problema, yo he escuchado bien las declaraciones de Sandón, de Felipe Cas, de José Antonio Cas, es que parece haber un profundo desconocimiento cómo ya funciona el sistema de acreditación y el sistema migratorio en Chile. ¿Sí? El sistema migratorio en Chile ya contiene, porque además recordemos que es un sistema profundamente restrictivo, es más restrictivo que en muchos países de América Latina. Hoy día, porque nosotros lo vemos también, o sea, nosotros trabajamos con migrantes toda la semana, hoy día pedir una visa definitiva para alguien que viene con antecedentes penales es muy difícil. A veces pasa sobre todo cuando son delitos menores, pero generalmente es muy difícil. El sistema de control fronterizo es tan férreo que incluso la Corte Suprema ha tenido que mandar algunos fallos en contra de policía de investigaciones porque sus facultades son tan discrecionales que se han sobrepasado en el ejercicio de ellos. En consecuencia, primero yo diría que hay un profundo desconocimiento desde Chile Vamos, desde las políticas de inmigración. Y déjame decir algo muy chico, porque la izquierda no se salva mucho. Porque la izquierda prometió, el gobierno actual prometió a principios, cuando salió electo, de que el nuevo proyecto de ley sobre inmigración iba a estar listo para el primer trimestre de este año. Y todavía no hay luces de él, está descansando en el Congreso y parece, y aquí yo soy bien crítico, que se le fue la plata para otros temas, ¿verdad?, que parecían más prioritarios. Oye, Ignacio, mira, yo te quiero agradecer, la verdad que estamos ya en el tiempo de poder terminar, me están diciendo por acá que termine ya, pero te quiero agradecer, me gustaría que nos volvieras a visitar en algún momento para seguir avanzando en estos temas. Yo creo que es un tema muy importante y además tanto la Iglesia como el país debemos avanzar en ser mucho más, ¿cómo se puede decir?, abrazar, ¿cierto?, nuestros hermanos que además nos delimitan fronteras, sino nada más que eso, somos un gran pedazo de tierra llamado continente, así que te dejo invitado para otra vez para que sigamos conversando, sí. Agradecer a Juan Ramón, agradecer a Pedro y nos vemos en la próxima semana, que estén muy bien, hasta luego.